Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar una secuencia en FluidC, una secuencia electroneumática, la cual consiste en trabajar con tres dispositivos, con tres cilindros de doble efecto para realizar la siguiente secuencia: A más, B menos, C más, C menos y A menos. Vamos a iniciar no sin antes pedirles que se suscriban, denle manito arriba para que de esta forma me apoyen en realizar más contenido acerca de trabajos estudiantiles relacionados a la ingeniería. En primer lugar vamos a analizar su comportamiento, el diagrama de tiempos, y este caso va a tener una particularidad. El color rojo representa el cilindro A, el verde al B y el rojo al C. Cuando el vástago del cilindro A sale y se encuentra en el tiempo 4.59, el vástago del cilindro B va a esperar un tiempo para recién salir. En otras palabras, aquí va a haber un tiempo con retardo a la conexión, y es por ello que usaremos un componente con ese nombre. Mientras el vástago del cilindro A se mantenga completamente extendido y pasando un tiempo dado, el vástago del cilindro B comienza a salir, de tal forma que cuando llega al tiempo máximo, que vendría a ser en este caso 6.951, este mismo regresa a su posición original en el tiempo 7.3 segundos. O sea, entra y sale. Mientras el vástago del cilindro A se mantenga completamente extendido y el vástago del cilindro B haya vuelto a su posición inicial, el vástago del cilindro C recién empieza a salir hasta llegar al tiempo 7.64 segundos, donde está completamente extendido. En este tiempo, dicho vástago va a esperar un tiempo más para que vuelva a su posición original, así como el primer caso, donde había un tiempo con retardo a la conexión. Aquí va a pasar lo contrario. Va a pasar un tiempo con retardo a la desconexión. ¿Por qué a la desconexión? Porque el vástago empieza activado y debe pasar un tiempo para que recién se desactive y vuelva a su posición original. Sin embargo, acá era lo contrario. El vástago empieza desactivado, o sea, completamente retraído, y va a tener que pasar un tiempo para poder recién activarse. Así que acuérdense, vamos a utilizar por lo menos dos temporizadores, uno con retardo a la conexión y otro con retardo a la desconexión. Una vez que se haya acabado el tiempo del temporizador, que justamente ocurre en el 9.7 segundos de la gráfica, el vástago del cilindro C empieza a retraerse. Cuando este llega a su posición inicial, en el segundo 10, recién el vástago del cilindro A empieza a volver, empieza a retraerse. Este es el diagrama que vamos a analizar, pero antes de empezar a hacer ello, vamos a apreciar de qué está conformado el circuito neumático, el circuito de fuerza. Como les mencioné, este va a consistir de tres cilindros. Este va a estar en la parte A, este en la parte B y este en la parte C. Cada cilindro va a contar con dos sensores de proximidad inductivos. Para el caso de A, será el S1, el S2, el B, el S3, el S4 y el C, el S5 y el S6. Estos son válvulas reguladoras de control de flujo, y para cada uno de ellos necesitamos válvulas de control 5.2 con su respectiva unidad de mantenimiento. Este es un circuito de fuerza bastante práctico. Aquí nos encontramos con el circuito de control. Este lo vamos a dividir en cuatro partes. Por este lado tenemos lo que es el inicio, toda esta parte va a ser la de sensores,
Esta parte vamos a llamarle de paso. Va a contar, se llamarle contactos de paso. Y por último tenemos los contactos de activación. Bien, como ya se sabe, un circuito de control va a empezar con una parada de emergencia, un stop y con un inicio. La primera instrucción que se requiere ejecutar es a más. Para ello, yo necesito activar esta bobina de acá. Recuerden que aquí estamos en la etapa de activación. Y cabe resaltar que cada bobina de activación va a ser activada por una bobina de paso. Empecemos con el start. La corriente viene por acá. Va a circular por aquí. Y aquí se va a topar con un contacto abierto, que sería el botón de start. Este contacto de parada de emergencia va a iniciar completamente cerrado. Entonces va a tener un flujo libre de corriente. La corriente se va a topar aquí con el botón de start, que va a estar completamente abierto. Y vamos a señalar dónde existe continuidad al iniciar el circuito. Continuidad va a haber aquí completamente. Va a haber aquí continuidad. Y a su vez, como estamos trabajando de forma paralela, aquí también lo va a ver. La corriente ingresa a la vez por estos dos tramos. Se encuentra con un contacto completamente abierto. Este es el start. En lo demás, lo que figura en verde, hay continuidad. Entonces, ¿qué pasa si yo oprimo este contacto? Por aquí va a pasar la corriente, va a haber un flujo de corriente, lo que me va a permitir que la corriente circule y me topo también con otro contacto abierto, KS1. ¿Qué es el KS1? El KS1 vendría a ser una de las bobinas relacionadas al sensor S1. ¿Y dónde está ese sensor? Pues aquí, en este cilindro. Y dense cuenta que inicialmente el S1 debe estar completamente cerrado, porque si hay aquí una lectura que indique que el vástago está en esa posición, ya que está completamente retraído. Entonces el S1, que vendría a ser este tramo, recuerden que en paralelo se alimenta a la vez, por aquí va a haber una continuidad y por lo tanto el KS1 va a iniciar completamente activo, permitiéndome el flujo de corriente por toda esta zona, activando K1. Pero recuerden que estamos trabajando en milésimas de segundo, por lo tanto, si es que yo dejo de presionar este botón de start, ya que es un pulsador, el flujo de corriente se va a cortar. ¿Qué se necesita al respecto? Enclavar esta bobina. Es por ello que existe o se le hace una conexión paralela conectada después del botón de start, de tal forma que cuando K1 esté completamente activado, la corriente por aquí va a fluir, permitiéndome de esta forma un flujo constante de corriente pese a que el botón de start ya no esté activado. Por lo tanto, hemos cumplido con la primera instrucción. Y recuerden que aquí el vástago sale hasta llegar al tiempo 4.59. Cabe mencionar aquí que estos contactos son de corte para la bobina debido a que yo necesito cortar la anterior ejecución, la anterior instrucción para poder activar la segunda instrucción.
de tal forma que no evito que se contradigan para no tener ninguna interferencia al respecto. Así que recuerden eso. Bien, ahora pasemos a la segunda instrucción. Si encontramos otros contactos relacionados al S1 o a este sensor, ya lo vamos viendo durante esta explicación. Si encontramos otros contactos relacionados a S1 en la parte que sigue de todo el circuito, lo estaremos comentando y explicando durante este video. Ahora pasemos a analizar la segunda instrucción de la secuencia. Este va a ser B+. Cuando el vástago del cilindro A esté completamente activado, este va a excitar un sensor, dándole de esta forma un flujo de corriente. Por aquí vamos a jalar corriente de forma paralela al sensor S2. Entonces, cuando este se active, me va a activar una bobina relacionada a este sensor. Bien, y aquí hay que hacer un paréntesis porque viene la ejecución de la particularidad que se habló en un inicio. Cuando el vástago del cilindro A se encuentre en este punto, aquí debe pasar un tiempo a la conexión para que recién se ejecute la segunda instrucción. Es por ello que vamos a utilizar aquí un arreglo de temporizadores. Para hacer de forma específica necesitamos aquí un temporizador con retardo a la conexión. De acuerdo a la simbología aquí en el FluidSync, este vendría a ser el T1. Pero para poder utilizar estos temporizadores, yo necesito activar y a la vez desactivar estos temporizadores cuando lleguen a su conteo que se le ha programado. ¿Qué sucede si es que este llega a su conteo y no se desenergiza su bobina? Pues el contacto va a quedar ahí de forma indefinida. Es por ello que cuando pase corriente por este punto, obviemos ese T3 por un segundo, este va a empezar su conteo, que aquí está programado para 2 segundos, 2, 1, 0, empieza a activar un contacto asociado, pero yo necesito también desenergizar ese T1 para poder ejecutar la siguiente instrucción. Es por ello que aquí hemos colocado un contacto T3 que va a estar relacionado y en función a otro temporizador, pero con retardo a la desconexión. Recuerden que el temporizador con retardo a la conexión, una vez que se alimenta, empieza a contar y al término de su conteo recién activa, energiza algo. Sin embargo, un temporizador con retardo a la desconexión empieza algo energizado, activado completamente, y cuando llega a su conteo lo desenergiza. Es por ello que en el instante que el vástago del cilindro A esté completamente extendido y este active una bobina, podemos jalar de forma paralela la alimentación a la bobina del T3, pero con la condición de que cuando el KS2 esté activo, este se abra, empieza el conteo y cuando llegue a su etapa final, el T3 puede abrirse. El T3 inicialmente empieza aquí. En el instante que el vástago del cilindro A esté activo, el T3 empieza cerrado. Y como los dos tienen de alguna forma el mismo conteo, estos van a llegar de forma simultánea al valor de 0. En otras palabras, cuando el T3 llegue a 0, desenergiza el T1, pero a la vez el T1 se energiza. Entonces, como ya hemos pasado de la etapa de sensores, vamos a pasar a la etapa de paso y este T1 va a estar asociado a esta parte de acá. Nos encontramos en la posición del vástago del cilindro A completamente extendido. Recuerden que este posee dos sensores, S1 y S2. S2 está en la posición del vástago extendido, por lo tanto está activado, cerrando este contacto. Y recuerden la simultaneidad de temporizadores que hemos realizado.
El T1 llegaba a la cuenta de 0, activaba su contacto asociado, permitiéndome el paso constante de toda la corriente hasta llegar a la bobina de paso K2. Esta bobina de paso K2, al igual que la K1, se necesita enclavarla, porque como el T1 funciona como un pulsador, debido a que de forma simultánea manda un pulso pero a la vez se desactiva, se necesita enclavar de forma paralela este contacto K2. Ahora pasemos a los contactos de activación. Este contacto K2, como está activo, va a haber un paso de corriente por aquí, energizando B+, y permitiendo la salida del vástago B, dando así ejecución a la segunda instrucción. Ahora cabe resaltar aquí un punto muy importante, que el S4 está activado. El S4 viene a ser el sensor que comanda la posición del vástago B retraído. Vamos a ver si es que este sensor perjudica la ejecución de B+, porque el B+ es lo que sigue después de A+. Entonces C4 se encuentra ubicado aquí en este tramo. Inicialmente C4 va a estar activo, me va a permitir un flujo de corriente por aquí, va a activar esta bobina del sensor KS4 y vamos a ver qué contacto de paso activa KS4. KS4 lo tenemos por aquí. El KS4 inicialmente va a estar activado, por lo tanto aquí va a haber un flujo constante de corriente. Pero para que la corriente continúe su trayectoria se necesita de un K3, un contacto K3. Este contacto K3 está relacionado acá, a esta instrucción. Y para activar el K3 yo necesito un KS3. ¿Dónde está ese KS3? Justamente acá, en el vástago del cilindro B. Y como inicialmente este vástago está retraído, este sensor no estaría activado y por lo tanto no afectaría absolutamente en nada. La corriente quedaría aquí, no pasaría para otro lado, permitiendo de esta forma que el vástago del cilindro B salga completamente. Ahora pasemos a la tercera instrucción. La siguiente instrucción a ejecutar es B-. Revisemos nuevamente la gráfica. Ahorita estamos aquí en B+. El vástago del cilindro A está completamente extendido y se sigue manteniendo. El vástago del cilindro B ha llegado en este segundo, aproximadamente a los 7 segundos. El vástago del cilindro B está completamente extendido y lo que sigue a continuación es retraerlo. Cuando el vástago del cilindro B llega a chocar con el sensor de proximidad S3, este sensor va a activar una bobina asociada a sí mismo. S3 lo tenemos por acá. De igual forma jalamos aquí corriente, por aquí va a haber un flujo y al momento de que llegue a su posición extendida, este va a activar una bobina asociada. El vástago del cilindro B sale completamente, choca con KS3, KS3 activa una bobina asociada a un contacto que va a comandar todo este trámite. El KS3 se activa, fluye la corriente hasta K3. K3 se activa y al igual que la anterior ejecución, se necesita de enclavar este K3. ¿Por qué necesitamos enclavarlo? Porque este contacto va a funcionar también como un pulsador. El vástago sale, choca y vuelve. Y ahorita analicemos qué lo hace volver y qué escenario debe cumplirse para que este vuelva. Primero enclavamos esto, listo. La bobina de paso que hemos visto en la instrucción anterior activaba B+. Ahora nos encontramos con la bobina de paso K3 que me va a activar B-. Una instrucción seguida para el mismo vástago, para el mismo cilindro. ¿Cuál va a ser la circunstancia, el escenario que debe cumplirse para que esto pueda ejecutarse? La instrucción anterior se sigue ejecutando, pero para poder ejecutar otra instrucción,
dentro del mismo vástago, del mismo cilindro, que comande el mismo cilindro, el mismo vástago, yo necesito desenergizar o cortar la instrucción anterior para poder ejecutar la nueva en el mismo cilindro. Es por ello que K3, una vez que se active, va a tener que cortar o desenergizar K2, tal como se muestra acá. De tal forma que K2 se desenergiza, cortamos aquí corriente nada más, y ahora sí puedo ejecutar sin ningún problema la siguiente instrucción. Entonces por aquí jalo corriente de forma paralela, me encuentro con K3, por aquí hay continuidad, y como el K3 ya está activado, enclavado, recuerden, se necesita enclavar, va a permitirme el flujo constante de corriente para que el vástago del cilindro B se retraiga en el instante que choca con el sensor que comanda su vástago extendido, que sería S3. Bien, ahora pasemos a la siguiente instrucción, sería C+. Ya tenemos el vástago del cilindro B retraído completamente, devuelto a su posición original. Veamos la gráfica. ¿Qué sucede? De que cuando llegue ese instante, el vástago del cilindro C salga inmediatamente. Entonces, para ello, cuando llegue el vástago del cilindro B a su posición inicial, va a activar un S4. S4 lo tenemos por aquí, es lo que habíamos mencionado. Aquí va a haber un flujo constante de corriente. Entonces, esta bobina asociada tiene también contactos asociados y va a permitir activar, lo cual se figura aquí. Todo este arreglo va a estar comandado por KS4. KS4 está activo, me va a permitir un flujo de corriente por aquí y se va a topar con K3. ¿Cuál es K3? K3 lo vimos en la instrucción anterior. Recuerden que les había comentado que era importante enclavarlo porque si bien es cierto, K3 está en función de un KS3, KS3 es el sensor S3. Como el vástago del cilindro B ya no se encuentra aquí sino acá, es por ello que esto ya no está activo. Entonces, este KS3 va a estar completamente abierto, pero al momento de haber enclavado el K3, la bobina va a seguir energizada. Por lo tanto, aquí me va a permitir un flujo constante de corriente. Esto continúa y me voy a topar con un temporizador, otro temporizador 2. Y es aquí donde vamos a ejecutar la segunda particularidad que nos dice el problema. Nos dice que cuando el vástago del cilindro C llegue a estar completamente extendido, este debe esperar un tiempo para poder retraerse nuevamente. Recuerden que aquí vamos a utilizar un temporizador con retardo a la desconexión y esto, como se mencionó, empieza energizando algo y termina desenergizándolo. T2 lo vamos a ubicar por acá, vamos a jalar corriente. Obviemos por un segundo este contacto KS6 para centrarnos en el T2. Como le estamos ingresando corriente, el T2 va a empezar energizado, va a empezar completamente activo. Es por ello que este contacto asociado a ese temporizador va a estar completamente cerrado, permitiéndome un flujo constante de corriente hacia el KS4. El KS4 es una bobina de paso, va a permitirme excitar una bobina de activación. Jalamos corriente de forma paralela para poder activar la siguiente instrucción que vendría a ser C+. Como el flujo de corriente ha sido constante, K4 va a estar activo, permitiéndome cerrar su contacto asociado y activar C+. Necesitamos enclavar este K4 debido a que vamos a desenergizar la instrucción anterior. Recuerden que para poder o para seguir ejecutando demás instrucciones necesitamos desenergizar la otra instrucción. Ahora, ¿cuál era la anterior? Era B-, y si bien es cierto B- no nos afecta casi en su mayoría,
porque está completamente retraído el vástago y la siguiente instrucción ya no depende de ello. Sin embargo, cuando yo requiero reiniciar todo el sistema, voy a tener problemas luego para poder desenergizar ello. Es por eso que se recomienda hacerlo de forma secuencial cada vez que se está ejecutando la siguiente instrucción. Entonces, cuando el K4 se activa, esto se abre, desenergiza K3 de tal forma que esto vuelve a su posición original y es por ello que necesitamos enclavar esa bobina K4. Bien, ahorita estamos en este punto. Recuerden que aquí va a pasar un tiempo de espera para que el vástago, el cilindro, se vuelva. El temporizador T2, como es uno con retardo a la desconexión, necesita que se desactive primero para que empiece su conteo. Es por ello que cuando el vástago del cilindro C llegue a estar completamente extendido, va a chocar con un sensor de proximidad S6. S6 lo tenemos por aquí. Aquí va a haber una continuidad, un flujo de corriente. Esto va a activar una bobina asociada y esta tendrá también un contacto asociado. Entonces, cuando el KS6 se activa, esto va a dejar de mandar corriente, permitiéndome así que el temporizador T2 empiece su conteo regresivo, mientras que el vástago sigue completamente extendido. Cuando llega a este punto, entre el segundo 9 y el 10, se debe ejecutar la siguiente instrucción. Cabe mencionar que antes de ejecutar la instrucción C+, hay que identificar qué posibles problemas podemos tener para ejecutar correctamente esa instrucción. Como vemos aquí, el cilindro C posee de 2 sensores de proximidad. Entonces, al iniciar la secuencia, su estado inicial empieza con el vástago retraído, de tal forma que el sensor de proximidad S5 se encuentra activo. Ese sensor de proximidad S5 lo tenemos acá. Vamos a jalar corriente y como está activo va a excitar su bobina asociada KS5. Esta KS5 vamos a utilizarlo para ayudarnos a ejecutar la última instrucción, pero veamos si nos afecta en algo la salida del vástago de su mismo cilindro. Eso es lo que estamos ahorita puntualizando. KS5, ¿qué necesito para que C+ ejecute? Un K4, el K4 va a estar comandado por el temporizador T2, el K3, que es la instrucción anterior, y un KS4. Aquí no vemos para nada una restricción que esté relacionado a ese sensor. Y más aún, debido a que la válvula que comanda en el circuito de fuerza esta acción es una 5-2, pero con bobina de un solo lado. El otro lado va a estar comandado mediante una acción mecánica, un retorno por muelle. Así que no nos restringe para nada la salida del vástago C el hecho de que el sensor 5 esté activado. Bien, una vez que ya hemos ejecutado la mayoría de las instrucciones, ahora pasemos a regresar el vástago del cilindro A su posición inicial. Si vemos la gráfica, podemos observar que todas las instrucciones relacionadas al vástago del cilindro B y del C se han ejecutado mientras el vástago del cilindro A ha estado completamente extendido. Es por ello que en el segundo 10 aproximadamente, cuando el vástago del cilindro C llegue a su posición inicial, a estar completamente retraído, el vástago del cilindro A debe descender, debe volver también a su posición original. De esta forma, terminando la secuencia y dejándola lista para iniciar una nueva secuencia al presionar el botón de Start. Cuando el vástago del cilindro C esté completamente extendido, recuerden que mencionamos que el regreso va a ser mediante una acción mecánica, mediante muelle. Entonces, cuando llega a su posición inicial, va a estar activado, va a activar este sensor de proximidad S5.
ese sensor de proximidad S5 lo tenemos por aquí. Jalamos corriente y como se va a activar, va a excitar una bobina asociada a este sensor. Este contacto asociado va a comandar todo ese arreglo de contactos que tenemos aquí relacionados al K5. El K5, como es una bobina de paso, va a activar la bobina A-, que es la última instrucción que necesitamos. KS5 está activo, por lo tanto, me permite el flujo de corriente. K4, que es la instrucción anterior, ¿está activo? No está activo K4 debido a que el T2 cumplió su misión, llegando a su conteo final, se desenergizó, permitiendo el corte de corriente que alimenta K4. Por lo tanto, K4 está completamente cerrado y me permite la continuidad hacia el K3. Luego consultamos K3, se encuentra energizado. Recuerden que K3 se encuentra acá, lo desenergizamos con K4, por lo tanto sigue la continuidad hacia K2. K2 se encuentra energizado, para nada, lo desenergizó el K3, sigue la continuidad. K1 se encuentra energizado, K1 lo tenemos por acá. K1 estaba acá, ¿y qué lo desenergizó? El K2. Ese fue un punto que me faltó ahí comentarles. Cuando el K2 se activó, desenergizó la bobina K1. Por lo tanto, ya hemos analizado todos los contactos de corte, llegando a la conclusión que todos se encuentran completamente cerrados, permitiéndome el flujo constante de corriente y activando la última bobina de paso, que es K5, permitiendo de esta forma el paso de corriente por esta zona, activando A-. Pero ¿qué sucede aquí? Si bien es cierto, hay un flujo constante, el KS5 sigue activo, pero lo vamos de igual forma a enclavar como los otros. Recuerden que vamos de igual forma a mantener la condición que hemos dicho anteriormente de que cuando hemos activado esta última instrucción vamos a desenergizar o cortar la otra. Pese a que ya tenemos un contacto de corte acá, vamos a colocarle este contacto de corte para la bobina K4. K5 se activa, me permite el paso de corriente, activando a menos. Una vez que me encuentro posicionado aquí en este punto, el vástago del cilindro A regresa a su posición inicial. Cuando este llega a su posición inicial, va a chocar con el sensor S1. S1 lo tenemos por acá, activa una bobina asociada y esa bobina asociada a un contacto asociado que lo tenemos por aquí, pero como hemos desenergizado con K2, esta bobina no va a iniciar nuevamente la secuencia hasta presionar este botón de inicio, este botón de start. En otras palabras, A- quedaría energizado al terminar toda la secuencia. Y si yo requiero iniciar un nuevo ciclo, es por ello que se le coloca aquí una bobina de corte de todas las instrucciones que hemos ejecutado, porque eso debe cumplirse de que para iniciar según la gráfica, todos esos cilindros deben empezar completamente retraídos para poder iniciar nuevamente el ciclo. Incluso acá, en la parte final, cuando el vástago del cilindro A vuelve a su posición inicial, debe cumplirse de que el vástago de todos los cilindros, excepto el A, deben estar completamente retraídos. Y si se requiere un nuevo ciclo, al momento de iniciar K1 va a cortar, va a desenergizar K5 para que permita el paso de la primera secuencia, de la primera instrucción, A+. Bien, hemos terminado el análisis de acuerdo a la secuencia que nos han solicitado. Ahora pasemos a simularlo en el software. Nos encontramos aquí en el software. Este es el circuito que hemos analizado. Tenemos por acá la etapa de fuerza y la etapa de control. Vamos a ejecutar la secuencia A+, B+, B-, C+, C-, A-, pero utilizando temporizadores con retardo a la conexión y a la desconexión. Le damos play. Esto es lo que les comentaba anteriormente de que el vástago del cilindro A
va a empezar completamente retraído y por lo tanto va a estar energizado toda esta zona. Presionamos el botón de Start, el cilindro A se encuentra completamente extendido, seguimos ejecutando, pasa un tiempo de espera, el vástago del cilindro B se extiende. Cuando llega a estar en esa posición, vuelve a retraerse y en ese mismo instante sale el vástago del cilindro C. Este, como tiene retorno por muelle, regresa. Cuando regresa, espera un tiempo en ese estado completamente extendido y se retorna mediante acción mecánica, mediante muelle. En ese instante, el vástago del cilindro A vuelve a su posición inicial, quedando a la espera de un nuevo ciclo. Bien, mi gente, eso ha sido todo por este video. Espero puedan apoyarme suscribiéndose en este canal. Coméntenme si lo podemos hacer, si desean hacerlo, analizarlo mediante un programa ladder, mediante un diagrama de escalera, para hacerlo con PLC y obviamente un poco ya más simplificado. Así que no olviden de suscribirse, si pueden compartan la información para que de esta forma puedan ayudarme a seguir realizando este tipo de contenido. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense.